Muy buenas tardes, el día de hoy, 23 de mayo del 2023, estamos acá en esta escuela telesecundaria, San Luis de Potosí. Vamos a entrevistar a una tutora que desde su práctica permanente que está realizando este modelo que hemos venido a conocer en México, tutoría entre pares. Ella es Fátima Montserrat Munguía Arellano y queremos que Fátima nos responda algunas preguntitas, empezando desde ¿cuánto tiempo, Fátima, tienes aplicando este modelo de estrategia de tutoría entre pares acá en tu práctica pedagógica? Bueno, pues muy buenas tardes. Bueno, el tiempo que tengo trabajando es alrededor de 2 ciclos escolares, el ciclo escolar pasado y el actual. Excelente. Vamos a ir haciéndole algunas preguntas también que definitivamente nos va a ayudar a clarificar. Por ejemplo, ¿qué dificultades tú encuentras en la aplicación de este modelo en este tiempo que tú vienes implementándolo? Bueno, entre las principales pudiera mencionar que es la cantidad de alumnos. La cantidad de alumnos, porque generalmente los grupos, bueno, acá en telesecundaria son alrededor de 15 alumnos, pero de cierta manera, al ser una cantidad mayor, pues el principal reto es poder empezar a trabajarlo. ¿Por qué? Porque esa estrategia se trabaja uno a uno. Entonces uno se pregunta, bueno, ¿en qué momento voy a atender a los demás? ¿No? Entonces la principal duda que a nosotros como maestros nos empieza pues a prender un foquito rojo, ¿no? Entonces aquí lo que hemos hecho, que sí se ha trabajado en el grupo, es a través de la invitación a expertos en los temas. En este caso se hace una selección de que, como en San Luis Potosí tenemos un grupo que es el equipo estatal de relación tutora, en donde está conformado alrededor como de 45 a 50 maestros, que somos parte de ese equipo. Entonces de ahí nos contactamos con los responsables, hacemos una solicitud en donde pedimos que algunos de los maestros nos vengan y nos tutoren a algunos de los alumnos de nuestra escuela. Pensando en la escuela de nosotros, que es una escuela tridocente de 45 alumnos, pues nosotros hicimos como un balance, ¿no?, de cuántos tutores necesitábamos. Entonces en un primer momento solicitamos 12 maestros. Hoy se tutoraron 4 alumnos en primero, 4 alumnos en segundo y 4 alumnos en tercero. Ya cada uno de nosotros, los maestros de grupo, nos encargamos de empezar a extender la red, ¿no?, como le llamamos. Empezamos esos 4 alumnos que yo recibí, que mis alumnos recibieron tutoría, fueron mis 4 primeros tutores, ¿no? El año pasado había una cierta ventaja que era la pandemia, llamémoslo ventaja, porque eso nos permitió hacer o que hubiera mayor flexibilidad dentro de los horarios, ¿no? Entonces, en un primer momento se empezaron a citar a 4 alumnos, con ellos empecé a trabajar, entre ellos empezaron a compartir sus temas. Conforme veían que iban avanzando o que ya había una mayor responsabilidad, un compromiso, una responsabilidad mayor, ya entonces trabajaban con 4 alumnos del grupo restante, ¿no?, de los 15 que tenían. Entonces 4 al primero, después ya la siguiente semana ya eran 8. Entonces la intención fue empezar a ajustar el horario escolar. Como tenemos un horario normal que es de 50 minutos cada asignatura, 50 minutos para español, 50 para matemáticas, y así nos vamos, ¿no? Entonces, lo que hice, porque de cierta manera una ventaja de telesecundaria es que es un maestro por jornada o por ciclo escolar. Entonces eso permite mayor ajuste, ¿no?, que pudiéramos decir, mayor libertad para ajustar. Entonces, y negociar con nosotros. Yo negocio conmigo misma, ¿no? Entonces yo empecé a reorganizar mis asignaturas con las disciplinas. Las empecé a reorganizar de tal manera que no se vieran afectadas, o que se vieran afectadas lo menos posible, para empezar a implementar la estrategia. Entonces, primero seleccionamos 2 días a la semana, que eran los días que trabajábamos con tutoría. Era toda la jornada, o sea, de 8 de la mañana a 2 de la tarde, nos la pasamos con uno de los temas. Entonces, el miércoles, si no se terminaba, pues le dábamos continuidad, ¿no? La siguiente semana volvíamos a hacer ajustes, y si algunos ya habían terminado, pues ahora eran otros temas, y así, ¿no? Empezamos a compartir de tal manera que fuimos tejiendo nuestra red
con mayor cantidad de alumnos. Primero eran 4, luego se convirtieron en 8, porque era la estrategia se trabaja uno, ¿no? 8 y después ya otros más y así nos fuimos, ¿no? Dependiendo cómo fuera viendo el avance que se iba generando. Digo, ese es atendiendo a la principal barrera que es el número de alumnos, ¿no? Después también hablando un poquito de ya adentrándonos en la aplicación, pues ya nos enfrentamos a situaciones como la dificultad que tenían los alumnos para expresarse, para visualizar el error, porque entonces ellos creían que el error era lo peor que les podía pasar, ¿no? Entonces empezar a cambiar, ¿no? De no hablo mejor porque pues se van a reír de mí o porque está mal lo que yo pienso, ¿no? Empezar a que ellos pudieran expresar sus ideas tal y como las tuvieran, ¿no? Así tan naturales, así fueran o estuvieran muy alejadas de la realidad o de lo que nosotros queríamos que aprendiera. A fin de cuentas era su aprendizaje previo, ¿no? Su conocimiento previo, lo que nos iba a permitir a nosotros anclar ese conocimiento previo con el conocimiento nuevo que estamos adquiriendo, ¿no? Lo que habla las teorías de aprendizaje que hemos leído, ¿no? Entonces eso es como que empezar a cambiar el paradigma o los paradigmas educativos que tenemos. Entonces, de una u otra forma los alumnos iban observando se iba observando en ellos mayor seguridad, mayor responsabilidad también, porque ellos se iban dando cuenta que era importante llevar los materiales, que era importante tener las fuentes de información al alcance, ¿no? Y que era importante y que no bastaba nada más con leer los conceptos, sino que no era suficiente, sino que ahora era importante entender los conceptos. O sea que entonces ahora vamos viendo que entiendes tú por ti, que poder dónde surge, a ver, ¿no? Cuestionar lo que generalmente no nos cuestionamos. Cuando entendemos el porqué de las cosas, todo tiene mayor significado. O sea, no va a bastar con hacerlo, sino por qué lo estás haciendo, ¿no? Entonces, dentro de esas pues dificultades, pues de esa manera fuimos. Para resumir, la primera parte y gran dificultad que has estado mirando es la cantidad de estudiantes y que lo resolviste con apoyo de otros maestros. Genial. La segunda gran dificultad que tú decías era aquellos paradigmas del error de los estudiantes y el hecho de venir a clases a veces sin materiales, ¿no? Y todo ello también se logró resolver conforme iban ellos también aplicando un poco este modelo y de iniciativa propia ya empezaban a ser más responsables y a darse cuenta que el error es parte del proceso de aprendizaje. Son dos dificultades que ya no son dificultad ahora. ¿Qué más? Exactamente, bueno, sí, ya no son dificultades porque también se van dando cuenta que también la otra parte o que los demás compañeros con quienes están trabajando son seres humanos, ¿no? Entonces recordar que la parte humana que tiene la educación, entonces recordar que pues son cosas que a lo mejor son dificultades pero se pueden atender, ¿no? O hay maneras de resolver. Entonces la intención también es uno, porque tiene que haber alguien que dirige, que en este caso me tocaba a mí, ¿no? Ir observando el comportamiento, porque eso sí, de las cosas que se requieren más para quien dirige es la observación. Uno se tiene que volver observador, pero no se vuelve de manera forzada, sino se vuelve de manera natural, porque empieza uno a observar las conductas, te vuelves más analítico en las expresiones, en el lenguaje corporal, en toda esta parte, ¿no? Todo lo que te quiere transmitir el alumno cuando está aprendiendo. Entonces vas viendo cómo va evolucionando la estrategia. Entonces empieza uno a cuestionarlos, porque además de cuestionarlos sobre el proceso, es cuestionarlos sobre los avances que van observando ellos mismos, ¿no? O a que ellos se den cuenta de lo que han ido avanzando, ¿no? Entonces, ayudarlos también es mi función, ¿no? Ayudarte a que te des cuenta de lo que has logrado, ¿no? Entonces, y ahí se ve, disculpa, el rol realmente del maestro guía, ¿no? Porque ahí estás siendo un guía real, desde el mismo hecho que guías un proceso de reflexión, un proceso de hacerlo consciente de todo su avance, ¿no? Y no basta con que, no es suficiente como una pregunta como tan simple, sino que es una pregunta que debe de irse como que pensada de tal manera que le genere a la persona pues la respuesta o el tipo de respuesta que entonces es muy importante que, por ejemplo, si yo hago una pregunta y el estudiante me está respondiendo algo distinto, pues tratar de plantear otra pregunta que a él le permita o que le dé mayor claridad, porque a lo mejor la manera en la que yo le pregunté no me entendió, no me di a entender que no, a lo mejor el problema es mío. Entonces tratar de observar, siguiendo como que cuidando los detalles de la persona o de quien está aprendiendo, ¿no? Y a su vez me estoy construyendo yo, ¿no? No, muy importante, ¿sabes por qué? Porque
enseña a desarrollar la habilidad de hacer preguntas, y buenas preguntas que no cualquiera lo sabe hacer. Lo mismo va a ocurrir con los estudiantes que van a ser tutores, van a empezar a desarrollar la habilidad de hacer preguntas. Y no tanto nada más de querer la respuesta, ¿no? Entonces, el hecho de que nosotros centremos mayor la atención a estos pequeños, que pudieran parecer pequeños detalles, pero que realmente hacen la diferencia, eso va a permitir que vayan realmente haciéndose o que vayan surgiendo los cambios que buscamos. Entonces, yo creo que es muy importante centrar la atención en el proceso y no tanto en el resultado, como en algunas de las ocasiones. Digamos, yo creo que la misma rapidez con la que queremos que todo fluya, es lo que nos hace que centremos la atención en el resultado. Cuando lo que importa es que observar ese proceso, qué es lo que te llevó a dar esa respuesta de 25.58, ¿no? ¿Qué hubo detrás de todo ese resultado? Porque a mí me interesa más la argumentación, porque nos interesa más que seamos más analíticos, que seamos más observadores, toda esa parte, esas habilidades que son tan necesarias en la vida que tenemos como seres humanos, no hablando nada más en la parte académica. Así es. Incluso la paciencia para resolver, la perseverancia. Exacto, ¿no? Dificultades que se han ido superando en vista, como vas viendo, este proceso de mejora. Otra pregunta que te quisiera formular es, más que consulta, más bien cuéntanos alguna anécdota interesante que tú has tenido o como tutora o como persona tutorada por otros docentes, y qué cambió en ti, en tus paradigmas iniciales cuando empezaste todo este tema de tutoría entre pares. Bueno, primero pues hablar un poquito de mí, ¿no? Entonces, yo siempre he sido una estudiante me he caracterizado por ser muy nerviosa. Siempre me he considerado yo una persona muy nerviosa y una persona que le da miedo hablar en público, ¿no? Entonces, dentro de esas debilidades que pudiera decir que tengo, me da mucho miedo, nervios y toda esa parte, ¿no? O sea, de que si hay otro que hable, pues mejor, yo no lo hago, ¿no? Entonces, desde mi punto de vista como estudiante, primero lo vi desde esa parte, ¿no? De cómo iba yo cambiando en mi forma de aprender, porque al fin alguien se había tomado el tiempo de respetar mi proceso, ¿no? De esperarme tantito a que yo fuera entendiendo algo que a veces lo único que yo había visto que era importante era entrégame el trabajo, ¿no? O entrégame ciertas actividades a lo largo de mi vida académica, no siempre era te doy tanto tiempo y me entregas, ¿no? No era yo sentía que para mis profesores era más importante que yo les entregara, no tanto si yo estaba aprendiendo, ¿no? Entonces llega un punto en el que yo sentía como que, pues primero me daba miedo expresarme. Otra de las cosas era que yo sentía que tenía conocimientos no tan profundos, no tan entendidos, sino como que yo sentía como que, a veces yo pensaba, como que sentía que acumulaba muchas cosas en mi cabeza y yo decía, bueno, ¿y dónde las voy a ocupar? ¿No? ¿Y cómo las ocupo? O sea, ¿dónde? ¿No? O sea, como que no le encontramos el sentido. Entonces, toda esta parte, en el momento en que yo comienzo a recibir tutoría, me voy dando cuenta que sí puedo aprender, que solamente es cuestión de analizar, de volver a leer otra vez, de compartir con otro, ¿no? La idea que uno tiene con la idea que él tiene y empezar a construir algo nuevo. Entonces, el entender que realmente lo que hace falta a veces es tiempo, ¿no? Y que alguien te dedique un poquito de tiempo para que respete o para que te ayude a procesar toda esa información que a veces acumulamos, porque es lo que hace la diferencia y que hace que uno disfrute realmente el aprender. Al yo recibir de esta manera los temas, empecé o me gustó, de gustarme, pues quería yo compartirlo con mis estudiantes, ¿no? Entonces yo decía yo que mis alumnos también vivan esto, ¿no? Entonces, al hacer la invitación a que los maestros, a que mis alumnos estuvieran en contacto con estos maestros, a que recibieran estos temas, a que vivieran todo esto, obviamente al inicio los comentarios que surgían de los alumnos, que también era emoción, porque también compartían emoción, de que dicen que he leído que el aprendizaje está ligado con lo emocional, y que cuando nosotros disfrutamos algo, nuestro cerebro produce los neurotransmisores, los neurotransmisores de la felicidad, ¿no? La dopamina y todas esas sustancias. Entonces empezamos a disfrutar y empezamos a darnos cuenta
que pues es algo, es una situación como de placer, de emoción. Así es. Entonces eso hace que todo tenga más significado, ¿no? Que lo que estamos haciendo, que lo que estamos aprendiendo realmente pues impacte y que se quede realmente en nosotros, ¿no? Entonces, al escuchar a los alumnos, algunos alumnos al inicio era muy difícil que ellos se quisieran expresar. Generalmente en un grupo yo siempre he pensado que hay algunos que sí, que los tenemos como etiquetados, ¿no? Que los que avanzan más rápido y los que no, ¿no? Entonces, con los dos tipos de estudiantes a los que generalmente catalogamos, de las dos partes me he llevado muy gratas sorpresas. Los que decimos que son más, yo lo diría que somos más cumplidos, porque son los que más se entregan, que los que más hacen, que los que más avanzan, que los que ellos también tienen cierto grado de frustración, porque de cierta manera también ven el aprendizaje como algo de como que un pesar, ¿no? Como que, ay, tengo que hacerlo, como que, a ver, ya, o sea, es mucho, ya no quiero, o sea, no hay un disfrute real, solamente hay un cumplimiento como tal. Y en el caso de los otros estudiantes, la dificultad o el rezago que pudieran haber tenido a lo largo de su educación anterior es lo que hace que acá haya cierta rebeldía, cierto rechazo, porque realmente lo que ha pasado es que como no tienen los conocimientos previos que necesitan o que requiere el grado actual, pues empiezan a distraer. Yo siempre he preguntado y siempre les comentaba a los compañeros maestros, decía, bueno, cuando nos exponen en una conferencia, no pasa a veces que como que nos empezamos como que medio a aburrir de repente, ¿no? O sea, ¿por qué? Porque pues, a veces el tema que están exponiendo no es tanto de mi interés, porque no hay un diálogo, porque también esa es una de las claves dentro del proceso de tutoría. Tú me dices algo, yo te digo algo, hay una devolución permanente. Entonces no es como que yo te doy indicaciones y tú la reproduces, también va más allá, ¿no? Entonces toda esa parte ha hecho que tanto estudiantes que pudiéramos decir que tienen mayor dificultad, como estudiantes que pudiera decir que entregan los trabajos, o sea, entre los dos hay se ven beneficiados de diferente forma, ¿verdad? Porque estos estamos trabajando como tipo pues desde la seguridad, porque también hay una carencia, hay una carencia de eso, como también acá, entonces tienen más similitudes de las que pudieran percibirse al simple vista. Wow, yo te agradezco porque en verdad tu honestidad y expresar toda esa parte emocional que tú de alguna manera lo has vivido como algo positivo, no se queda en ti, sino tú quieres irradiar en tus estudiantes para que también se lleven esa gran experiencia en el proceso de aprendizaje que de repente en la primaria, secundaria no lo vivenciaste tú y ahora tú quieres empezar temprano con tus estudiantes y de repente compartirlo con otros maestros, ¿no? Aquí quisiera, perdón que quisiera hacer un paréntesis porque precisamente a lo que comentan sobre que ahorita lo estoy aprendiendo ya en una etapa en mi vida que ya soy profesionista, ¿no? Y que me hubiese gustado haber aprendido cuando era estudiante más chica, ¿no? ¿Por qué? Porque hubiera disfrutado más de todo mi transitar académico. Porque llega un punto, yo siempre he pensado, los niveles educativos conforme van avanzando, hay mayor presión, o sea, hay más trabajo, hay más actividades, hay más información, hay más todo. Entonces llega un punto en el que uno llega no sé, hablemos de licenciaturas, llegamos a un punto en donde es demasiado trabajo, entonces hay demasiados bloqueos, precisamente porque no hemos aprendido a procesar toda esa información, como empezar a ordenar, ¿no? Porque no tenemos las habilidades de aprender a aprender, nunca la hemos desarrollado. Entonces llega un punto de licenciatura donde uno quiere explotarlo. ¿Por qué? Porque es demasiado. ¿Y por qué? Porque pues, nadie nos ha enseñado esa parte, la parte de aprender, el que yo saber que soy un buen estudiante, el darme cuenta cómo aprendo. O sea, que yo darme cuenta cómo mi cerebro procesa más rápido la información. O sea, ese es como que la clave que pudiera ayudarnos a ir enfrentando con éxito todos los niveles educativos en los que pudiéramos estar, hasta incluso aprender cosas que no necesariamente son académicas. A lo mejor aprender música, aprender a hacer un pastel, aprender a hacer cosas
que de cierta manera es lo que nos debe de mantener, o los que nos mantiene vigente, ¿no? Lo que nos mantiene vigente, porque el aprendizaje a fin de cuentas es poder, ¿no? Poder en el buen sentido, en el sentido de que si sabemos reparar, nos podemos ahorrar cierto dinero, ¿no? O sea, aprender toda esa parte, ¿no? Si entre más cosas aprendamos en esta vida, pues mejores oportunidades tendremos, y mejores oportunidades o mejores condiciones estará nuestra vida, ¿no? Entonces yo lo visualizo desde ese punto de vista, que no necesariamente el aprendizaje está limitado sino que el aprendizaje es un sinfín de cosas que hay en esta vida que pudiéramos aprender incluso a disfrutar. Claro, es muy cierto, porque las escuelas se han concentrado en esa parte cognitiva, en esa parte solamente intelectual, y bueno, que excelente que también tú desde ahora ya vas a poner en práctica como maestra. Cuando más adelante tengas otros roles también lo vas a disfrutar enseñando y también aprendiendo, ¿no? Excelente, Fátima. Bueno, por último me gustaría que nos regales a todos los maestros peruanos y de otro lado del mundo algunas palabras, ¿no? Respecto a cómo también podríamos nosotros implementar en nuestras escuelas, u otras personas que se atrevan a salir a cuestionar un poquito también la forma como estamos trabajando en las aulas, y que de alguna manera nos motive, ¿no? A ya iniciar esta metodología, esta estrategia en nuestras aulas. Bueno, pues yo pensaría que lo primero es pues empezar a ver el testimonio. Yo creo que los testimonios son los que van a hablar o hablan más de lo que pudiéramos decir maestros que hemos trabajado, porque hemos sentido emociones, a mí me emociona mucho ver que los alumnos van avanzando y que van teniendo más ganas de venir a la escuela, porque muchas de las ocasiones vamos a la escuela como que hay algo muy pesado, algo tedioso, ¿no? Entonces el que se puedan ver los maestros algo real de lo que se ha hecho, eso nos puede ayudar principalmente a despertar la curiosidad. Posteriormente a lo mejor empezar a documentarnos un poco sobre, y ya una vez que ya esté uno interesado en, o incluso también puede haber pues a lo mejor otro orden, pero empezar a contactar a personas que pudieran empezar a ayudarnos a tutorarnos, porque no hay como medir la experiencia, y en tutoría es muy importante eso. Podemos a lo mejor nosotros hablar de tutoría, pero generalmente lo más importante es vivenciar la tutoría. Tú la vives y después podemos a lo mejor, porque mientras la vives, la vas disfrutando y van generando a lo mejor dudas, porque van surgiendo, son normales, ¿no? Entonces, una vez que van generándose, ir registrando las dudas posibles y empezar a intercambiar algunas experiencias, ¿no? Entonces también puede ayudar a que podamos tener respuestas a las preguntas que pudiéramos llegar a tener y poder empezar pues aclararlas, ¿no? Y podernos dar mayores herramientas para poderlas aplicar dentro del grupo, porque las dudas se pueden ir atendiendo conforme vayan surgiendo, para que no acumulemos a nuestro cerebro de información nuevamente y decir, bueno, entonces, ¿por dónde empiezo? ¿No? Si sabemos, si tenemos un montón de información, entonces, ok, lo que yo fui entendiendo, lo puedo ir haciendo así, voy viendo cómo van los resultados, contacto a alguien que a lo mejor pueda aclararme esta duda o cómo le hizo aquí, ¿no? Y empezar a crear redes de maestros, ¿no? Redes donde podamos compartir experiencias, incluso tanto de contenido como de aplicación y seguimiento de la estrategia. Siempre he pensado que cualquier estrategia es buena, siempre y cuando se le dé el seguimiento adecuado. Entonces yo creo que el ir aplicando y evaluando resultados, eso nos puede ir ayudando a ir mejorando y a ir incorporando y a que vaya funcionando en cuanto a su aplicación y se vayan cumpliendo pues, los objetivos que busca esa estrategia. Bueno, me queda solamente estar profundamente agradecida, Fátima, porque veo mucho potencial en ti, sobre todo esa pasión que tienes por mejorar todo el entorno que te toca laborar con tus estudiantes. Estoy segura y convencida de que vas a lograr
muchas transformaciones. Ya de tu vida lo estás haciendo y transformaciones de otras vidas. Y gracias por compartir con los maestros, que estamos seguros que van a estar muy atentos a todo este proceso que también seguramente vas a ir compartiendo en otros videos que tú misma vas a desarrollar y vas a compartir. Muchísimas gracias. 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 Ay.